Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar en esta hora empezando el programa El Evangelio Eterno. Nos encontramos en la Plaza de Armas de la hermosa ciudad de Juliaca, la capital de la provincia de San Román, frente al complejo de la Municipalidad de San Román, y queremos aprovechar el hermoso nacimiento que aquí nuestras autoridades han construido. Ahí tenemos la réplica de lo que ocurrió hace 2020 años en Belén, donde nació el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces quisiéramos en este momento empezar esta pequeña predicación dirigiéndonos a nuestras autoridades de la nación, dirigiéndonos al mundo entero, dirigiéndonos a este pueblo de Juliaca, provincia de San Román, y a todos los que nos están viendo en este momento por Radio Pública 740M y a nuestros seguidores también de Facebook. Queridos hermanos y amigos, estamos viviendo en este momento tiempos de mucha incertidumbre, tiempos de muchas noticias malas, tiempos de pandemia. Se está hablando a nivel global, a nivel del mundo, se está hablando del rebrote de este COVID-19 que en la primera etapa se ha llevado a la tumba a millones de personas, se ha llevado a la enfermedad a muchos millones también en el mundo entero. Y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento de tanta crisis, no solamente sanitaria? Estoy hablando a nivel mundial, crisis política a nivel mundial, crisis militar y guerras a nivel mundial, crisis de las naciones, en las interrelaciones entre naciones hay crisis económica a nivel mundial también, crisis moral a nivel mundial también. Hoy quisiéramos empezar con el texto bíblico que está en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo número 10, versículo número 10, donde dice la palabra de Dios: el ladrón viene a robar, el ladrón viene a matar, el ladrón viene a destruir. Y Cristo, nuestro Salvador, nos dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces, queremos rememorarnos hace 2020 años lo que sucedió en el pueblo de Belén. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo número 4, dice la palabra de Dios: y viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a esta tierra, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios tiene tiempos precisos, tiene tiempos específicos, que Él los cumple sin demora y sin premura. La promesa dada a nuestros primeros padres en el Edén, Adán y Eva, cuando habían caído en pecado, cuando se había desaparecido su ropa que cubría sus cuerpos desnudos, la ropa celestial, cuando habían pasado sin darse cuenta de ser seres inmortales a ser seres mortales, cuya herencia se traduce en la naturaleza mortal que tenemos hoy en día, cuando no podían estar un minuto más en el jardín del Edén, porque ahí solamente habitaban seres inmortales, y fueron echados del Edén. En la puerta del Edén, Dios les dio una promesa que está en el libro de Génesis
capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad, mirándole a la serpiente le dijo, entre tú, y mirándole a Eva le dijo, y entre la mujer. Esta te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente. Y tú, le dijo a la serpiente, herirás a la mujer en el talón. Con esa promesa, Dios estaba abriéndonos una luz de esperanza, un camino de salvación, al prometer enviar a su propio Hijo a este mundo, a esta tierra llena de pecado, para que por Él, por Cristo, por el sacrificio que hizo Él en la cruz, por su vida inmaculada en esta tierra, que ya pasó a la historia, que es una historia verídica, una historia hermosa, y por la intercesión actual en el lugar santísimo del santuario celestial, los seres humanos mortales que somos nosotros, pecadores que somos nosotros, con el carácter deformado por el pecado que somos nosotros, podíamos aspirar otra vez a subir al cielo y a sentarnos junto con el Padre y junto con el Hijo. Esa promesa Dios lo cumplió, pasado 4000 años de desgracia, de pecado y muerte en esta tierra. Y entonces el Señor comunicó el nacimiento de su Hijo a unos magos del Oriente. Ahí vemos a los magos del Oriente. A ver si la cámara lo puede enfocar a los magos del Oriente. La tradición cristiana le ha puesto nombres a esos magos del Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué están estos magos a los pies del niño? ¿Cómo fue la historia de los magos? Si ustedes lo quieren saber, esa historia hermosa está en el libro de Mateo capítulo 2. Y también tenemos, a ver si también nos muestra la cámara, a los pastorcitos de Belén. Yo no veo a los pastorcitos por acá. Faltó los pastorcitos. Pero la historia de los pastorcitos está graficada en el libro de Lucas, capítulo número 2. Hay que estudiar las circunstancias que envolvieron la participación en esta historia de los magos del Oriente y los pastorcitos de las alturas de Galilea que vinieron a Belén. Se va a repetir otra vez en nuestro tiempo moderno, solamente con diferentes circunstancias. Los magos del Oriente eran hombres que no pertenecían al pueblo de Israel. Eran hombres que buscaban, sin ser israelitas, las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del nacimiento de un futuro rey en Israel. Y entonces estos hombres, los magos del Oriente, cotidianamente se dedicaban a estudiar las estrellas, los astros. Eran de profesión astrónomos, pero hombres de alta dignidad, príncipes de sus países, pero a pesar de los cargos que tenían, a pesar de la profesión que ejercían, ellos buscaban ávidamente las profecías del Antiguo Testamento. En sus tiempos no había Biblia como tenemos hoy nosotros. En sus tiempos los profetas escribían la inspiración de Dios
en pergaminos, en cueros de toros, en cueros de carneros, en cueros de algún animal. Y entonces esos pergaminos se enrollaban y eran guardados celosamente por los que amaban la palabra de Dios. Estos magos habían leído a Isaías, habían leído las profecías de Miqueas, habían leído las profecías de Jeremías, habían leído las profecías de Daniel, pero debido a su profesión de ser astrónomos, de estar buscando alguna estrella nueva en el firmamento, a ellos les interesó bastante la profecía del profeta Balaán. Y Balaán lo que decía en su profecía era que cuando naciera el niño, el Hijo de Dios en Israel, en el cielo se vería su estrella. O sea, ellos relacionaron, por el amor que tenían a su profesión de ser astrónomos, de estudiar las estrellas, ellos se les grabó mucho la profecía de Balaán. Y entonces dejamos un ratito a los magos del oriente y nos trasladamos a Israel. En Israel, los israelitas, que eran, como quien dice, los israelitas, disculpen, vamos a bajar el tono del celular para que no nos incomoden. El asunto es de que los israelitas tenían la verdad. Desde Abraham, ellos fueron escogidos como pueblo de Dios. Y cuando en la escritura, en la historia bíblica vemos de pueblo de Dios, Israel fue levantado como un pueblo, como una nación. ¿Para qué? Para que pudiera ser transmisor de luz a las naciones que circundaban Israel, que no conocían a Jehová, al Padre Eterno. Tampoco sabían nada de esta promesa del nacimiento de su Hijo en Israel. Los israelitas, desde las clases sacerdotales, desde las clases dirigenciales, tenían la misión, la comisión de Dios de avisar, de enseñar a las naciones circundantes, que le llamamos naciones paganas, la adoración al verdadero Dios, porque ellos adoraban a la tierra, adoraban al sol, adoraban a la luna, tenían imágenes de distintos dioses, pero eso no era la verdad. Israel estaba comisionado a abrirle los ojos a esas naciones para que adoren al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta promesa para los israelitas y para todo aquel que buscara la palabra de Dios en las profecías estaba registrado en el libro de Isaías capítulo 9, versículo número 6. 1000 años antes, Dios había revelado al profeta Isaías el nacimiento de su amado Hijo. Isaías 9:6 dice: un niño nos nacerá, porque Isaías miraba el futuro 1000 años antes. Un niño nos será dado, decía Isaías, inspirado por Dios, y el principado estará sobre sus hombros, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Notamos que Isaías no estaba hablando de un niño cualquiera, de un niño común que nace todos los días. Estaba hablando del hijo de un rey, estaba hablando de Cristo nuestro Salvador. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, 500 años antes de que naciera el bebé, estaba registrando por inspiración divina el lugar exacto donde había de nacer el Salvador. Miqueas 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá,
de ti, de tu tierra, me nacerá el que será Señor en Israel, el que será guiador de Israel. Y Miqueas agrega algo más para que tengamos la seguridad de que estaba hablando de un niño especial. Dice que este niño vendría desde los días de la eternidad, desde los días sin fin. Y entonces Isaías capítulo 7 versículo 14 también decía: ¿de quién nacería este niño? Dios ni su hijo, que son dioses, no podían mostrarse a la humanidad como son, porque su santidad no podía soportar el ser humano. Seríamos muertos. Tenía que Dios alcanzar a la humanidad como humano. Y entonces un Dios, como dice Juan capítulo 1, como dice Hebreos capítulo 1, un Dios siendo Dios tenía que convertirse en un ser humano, en un bebé, para alcanzar a la humanidad pecadora que somos nosotros. Entonces, Dios escogió desde antes que ni siquiera existiera María, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos. 500 años antes, Isaías capítulo 7, versículo número 14 decía que el niño nacería de una virgen. Todas esas profecías y otras más, por ejemplo, la que está registrada en Isaías 53, que indica que Jesús sería varón de dolores, experimentado en quebranto, aborrecido, odiado, pero por sus llagas y por sus heridas seríamos sanados, no solamente de las enfermedades físicas, sino de la peor enfermedad, del peor virus que puede destruir al ser humano, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y esa enfermedad, ese virus, es el pecado. Y entonces todo este conocimiento lo tenía el pueblo de Israel. Los responsables de esparcir ese conocimiento al pueblo de Israel y luego el pueblo a todas las naciones eran pues los sacerdotes, eran los levitas, eran los doctores de la ley. Pero una cosa sucedió. Días previos a que naciera en Belén el Señor Jesús, el Salvador del mundo, los ángeles visitaron cada hogar del pueblo de Israel, a cada pueblo pequeño, a cada provincia, a cada caserío, para ver de qué hablaban las familias de Israel, porque estaba a días de poder nacer el Hijo de Dios. Pero a nadie le interesaba ni Isaías, ni Miqueas, ni Jeremías, ni Daniel. Todos estaban ocupados en sus cosas, en sus negocios, y a nadie le importaba. A los únicos que les estaba interesando en todas esas áreas la profecía del nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios, era a los magos del Oriente. Ellos, en sus horas libres, se enfrascaban a estudiar las profecías del Antiguo Testamento. Y en Galilea, en Nazaret de Galilea, unos pastorcitos, después de guardar su ganado, sus ovejas, en sus corrales, prendían su lamparita y empezaban a estudiar todas las profecías que hemos citado. Y ellos se preguntaban y decían: ¿cuándo nacerá el niño de la cual habla Isaías, de la cual hablan los profetas Jeremías y Daniel? Y entonces Dios, esto tenemos que aprender para la actualidad, para la época en que vivimos.
Por eso estamos repitiendo este escenario. De pronto, como dice Lucas capítulo 2, los pastorcitos fueron visitados por el ángel Gabriel, el mismo que le anunció su concepción a María, el mismo que le dijo: María, de ti nacerá el Hijo de Dios. Y María dijo: pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo nunca estuve con un varón. Y no estaba mintiendo. Antiguamente las parejas solo después de contraer matrimonio podían unirse en el acto sexual. Antes no, ni siquiera besos ni abrazos. La moralidad antiguamente era muy respetada, no como ahora, que cualquiera se une con quien quiera y la hora que quiera. Y tenemos la tristeza de ver en este mundo niños huérfanos, niños abandonados, mujeres sin esposo, niños sin papás, una tragedia. Y entonces los ángeles, todos los ángeles del cielo, se vaciaron aquí a la tierra y fueron a las alturas de Nazaret de Galilea a visitar a los pastorcitos. El ángel Gabriel les dijo: no teman, no tengan miedo. La potencia de su santidad, de la luz que emiten los ángeles, fue gradualmente aumentando para que los pastorcitos no tengan miedo. Y el ángel Gabriel les dice: del niño que ustedes están interesados en que si nació o no nació, porque ustedes están buscando la profecía, ya nació. Está en Belén. Y aquí hay una señal, les dijo. Lo van a encontrar con su mamá y con su papá, humanos, envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Y de pronto, dice Lucas capítulo 2, todas esas áreas de las alturas de Nazaret, donde pastaban a sus ganados los pastorcitos, se volvieron más que de día. Los ángeles, que son luminosos por la santidad y la vida eterna que tienen, habían convertido ese lugar en una claridad totalmente asombrosa. Y entonces los ángeles empezaron a cantar y dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nuestro Dios eterno, el Padre santo y glorioso, que no es hombre para que mienta, que no es hombre para que cumpla, estaba cumpliendo la promesa que les hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de darles un camino de salvación, de darle la oportunidad de rescatarlos nuevamente y llevarlos al privilegio de ser otra vez a toda la humanidad como fueron nuestros primeros padres antes del pecado, inmaculados. Tenían vida eterna, tenían santidad perfecta, obediencia perfecta, lealtad perfecta, hermosos de creación. Para eso vino nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, para que nosotros, siendo pecadores, siendo apartados de Dios, pudiéramos otra vez acercarnos a Dios. Porque Dios se acercó a través de su Hijo a nosotros. Dios se acercó a través de su Hijo, convertido en ser humano, para que no pudiéramos ser muertos con la santidad de Dios. Y entonces los ángeles cantaron, alabaron a Dios en esas alturas de Nazaret de Galilea. Lección para nosotros, hoy que vivimos apresurados,
correteando por los negocios, por los afanes de la vida. Hoy que este mundo está llegando a caerse al precipicio en conjunto, Dios va a cumplir otra vez la promesa que por la boca de su propio Hijo lo dijo en Juan capítulo 14, del 1 al 3, donde el mismo Señor dice, el mismo Señor Jesucristo dice: ustedes creen en mí, crean también en mi Padre. Y en el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Morada significa habitación, casa. La morada de la humanidad, de toda la humanidad en su conjunto, es el planeta Tierra, que tiene movimiento de rotación y se traslada por la potencia de Dios y de su amado Hijo. Tenemos vida por Él. Por nosotros mismos no tendríamos vida. Este planeta tampoco tendría vida por sí mismo. Los animales no tendrían vida por sí mismos. Las semillas de toda clase no tendrían vida por sí mismos. Es Dios que a través de su Hijo da vida. Pero tristemente, la humanidad se está rebelando a Dios. Muchos decimos creer en Dios, creer en Cristo, pero pisoteamos en la vida práctica sus santos mandamientos. Queridos hermanos y amigos, hoy la lección, ¿sabe cuál es? Como en el pasado, Dios va a comunicar sus verdades. Dios va a visitar hoy en día con sus santos ángeles. Dios nos va a dar la visión del futuro solamente a los que busquen su palabra en espíritu y en verdad. Los magos del Oriente buscaban el futuro leyendo a los profetas antiguos. Los pastorcitos de las alturas de Galilea buscaban la verdad leyendo a los profetas del Antiguo Testamento. Específicamente buscaban acerca del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el fruto? Los ángeles guiaron a los magos del Oriente. No sé si aquí la cámara nos puede ayudar, si aquí hay la estrella de Belén. Ahí está la estrella de Belén. Allá usted ve una estrella, ¿verdad? ¿Por qué la estrella está graficada ahí en este nacimiento? Esa estrella tiene un significado. Cuando apareció a la vista de los magos una estrella poderosa, luminosa, en el firmamento donde ellos vivían, ellos relacionaron esa estrella con la profecía de Balaam, que decía: cuando vieren su estrella en el cielo, el rey habría nacido. Y entonces, en sueños, los magos recibieron la indicación de que ya había nacido el Hijo de Dios. En sueños Dios les reveló y les invitó a que lo vayan a visitar, a que lo vayan a adorar. Al despertar, los magos se dijeron unos a otros, dijeron: vamos, alistemos nuestros camellos y vámonos de viaje. Y alistaron ofrendas de agradecimiento. Alistaron oro, incienso y mirra. ¿Y sabes qué, querido hermano y amigo? Esa estrella que alumbraba en el firmamento del oriente empezó a moverse. Y entonces los magos dijeron: nos está guiando la estrella. Y esa estrella, como dice el espíritu de la profecía en deseo de todas las gentes, esa estrella era un grupo poderoso de ángeles que estaban unidos, y a la vista humana, en la lejanía del firmamento, se veía como una estrella majestuosa. Entonces, los ángeles guiaron a estos tres magos hasta llevarlos
a la capital de Israel, Jerusalén. Y entonces se posó por encima del templo y ahí se quedó inmóvil. Los magos, cuando vieron la estrella posada por encima del templo de Israel, de Jerusalén, dijeron: el niño debe estar ahí, debe estar siendo adorado por todo el pueblo. Los magos dijeron: debe estar en una cuna de oro. ¿Qué terciopelos estarán envolviendo su cuerpo? Y ellos estaban contentos. Decían: vamos a participar de la alegría de este pueblo porque ya tienen un rey. Pero lastimosamente, cuando ellos descienden hasta las puertas de la ciudad donde estaba la guardia, miren lo que pasa. Estoy abriendo el libro de Mateo en el capítulo número 2. Mateo capítulo número 2. Dice el título: la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y cuando están en las puertas de la ciudad, encontrándose primero con la guardia, les preguntan, versículo 2: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos estaban completamente seguros de lo que hablaban, siendo guiados por los ángeles. Ellos estaban regocijados de que el pueblo de Israel ya tenía rey. Pero la respuesta fue triste para los oídos de ellos. Ni los guardias de la ciudad, ni los sacerdotes del templo, ni los levitas del templo, ni los doctores de la ley sabían absolutamente nada del nacimiento del Hijo de Dios. Salieron estos magos porque el rey Herodes, averiguando en las profecías, recién averiguaron los levitas qué cosa decía el profeta Miqueas sobre el lugar específico donde iba a nacer el rey. Miqueas decía que iba a nacer en Belén. Enterado Herodes, que era un rey malvado, a los magos les dijo: ¿saben qué, señores magos? El rey no ha nacido acá, pero ya sabemos dónde nació. Nació en Belén. Es un pequeño pueblito de Judá. Así que vayan allá, lo adoran al niño y me avisan a mí y yo voy a ir a adorarle también. Herodes no quería adorar al niño. Herodes, guiado por su majestad satánica, lo que quería era matar al niño. Por eso que cuando salen de la capital, Jerusalén, los magos salen muy tristes. Su alegría se había disipado. Decían: qué pena. Este pueblo tiene un rey y no sabe que ya nació. Y entonces, al salir, miraron el firmamento otra vez y entonces vieron a la estrella que estaba en movimiento y se alegraron. La estrella los guió desde Jerusalén hasta el pueblito de Belén y se posó exactamente en la casa donde había nacido el bebé. Los magos entraron, como dice la Escritura. Aquí dice, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cierto? ¿Y sabes qué hizo Herodes? Herodes lo que hizo, según dice la Escritura,
viéndose burlado por los magos, dijo: no puede ser posible esto. Así que organizó a sus fuerzas militares y mandó a Belén para que lo cercaran. Y dijo: por favor. Y entonces dijo, estamos en una plaza pública y a veces los transeúntes pues no ven nuestro micro. Y entonces miren, la orden del rey Herodes fue: mátenme a todos los niños menores de 2 años, porque entre ellos está ese que habla Isaías, que será rey en Israel. Pero ¿sabe qué? En sueños también, en revelación, el ángel Gabriel, comisionado por Dios, le dijo a José: José, en este momento alístate, a medianoche era, alista a María y al niño y huye a Egipto, porque están viniendo mañana a matar al bebé. Y esa misma noche huyó José, María y el bebé a Egipto. Al día siguiente, Belén fue cercada y mataron sin misericordia a todos los bebés menores de 2 años. Una matanza cruel. ¿Quién había inspirado esa matanza? ¿Quién inspiró a Caín matar a Abel, el hijo obediente? Satanás. ¿Quién está dirigiendo hoy los destinos del mundo, ahora, en esta modernidad que vivimos? Satanás. Tiene atrapado la mente de los gobernantes, de los políticos, de todos los que tienen cargo sobre la sociedad, y la sociedad misma, apartándose de la palabra de Dios, está siendo guiada por el mismo demonio. Queridos hermanos y amigos, hoy en día se celebra ese día de matanza de Belén, cuando, como una cosa de broma, se celebra el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. La Escritura no revela qué día fue esa matanza, pero sí se recuerda hoy en día como una broma, pues les digo. Para terminar, queridos hermanos y amigos, Dios, en este tiempo que vivimos, nos tiene otra verdad preciosa que está a punto de cumplirse. La segunda venida de Cristo como Rey y como Juez. Esta tierra tiene dueño. Esta tierra no es mía, ni de usted, ni de nadie. Esta tierra es de Dios. Y Dios tiene un plan para rescatar a todos los que crean en su amado Hijo. Para todos los que crean, como dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera Dios ama al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nosotros no tenemos vida eterna. Nuestra vida es breve. Los profetas dicen que nuestra vida es como el viento, pasa. Nuestra vida es como la nube, aparece y se desaparece. Pero Dios tiene un propósito de devolvernos la majestad que tenían Adán y Eva antes del pecado. De devolvernos la ropa inmaculada y blanca como de ángeles que tenían Adán y Eva. Y esa ropa simbolizaba vida eterna y simbolizaba lealtad perfecta a la ley de Dios. Muchos hoy creemos en Cristo, pero no guardamos su ley. La salvación es gratuita. Lo obtenemos por la sangre preciosa que derramó Cristo en la cruz del Calvario, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Eclesiastés dice que vamos a ser juzgados por la ley de Dios, los 10 mandamientos. La pregunta que nos hacemos hoy es la siguiente: ¿estamos preparados para recibir a la majestad del cielo
que ya no vendrá como un bebé indefenso, vendrá como Rey de gloria, con millones y millones de sus ángeles, para llevarse a los que lo esperan a las mansiones celestiales. Tenemos el carácter del Padre y del Hijo, que fueron pacientes desde siempre hasta hoy, pero nunca dejaron de ser justos. Y cuando se habla de justicia, se habla de ley, los 10 mandamientos. El Señor mismo dice, en el libro de Mateo 11:29, aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos hermanos y amigos, que esta reflexión nos ayude no a buscar las cosas de este mundo que van a ser destruidas, como dice 2 de Pedro capítulo 3. No estar anhelando la felicidad terrenal, sino la felicidad eterna. Jesús vino para eso. No vino para que hagamos de su nacimiento simplemente una fiesta más, que en enero pasó al olvido. Jesús vino con un mensaje de salvación y paz, pero hoy viene con un mensaje de justicia, con un mensaje de sentencia. Viene como juez, y el juez dicta sentencia. Los que creyeron en Él, vida eterna, y los que no creyeron en Él, muerte eterna. Ahí tenemos la misericordia y la justicia. Ahí tenemos la bondad y la ley. Queridos hermanos y amigos, los invito a que ustedes lean la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios. Dios no nos va a engañar. Los hombres sí, las religiones sí nos van a engañar, pero Dios no miente. Antes es igual, hoy es igual y será siempre igual. Que Dios los bendiga. Quiero agradecer a ustedes, quiero agradecer a Dios, porque en esta oportunidad hemos hablado su palabra. Y quiero hacer una breve oración. Estoy en un lugar público, quizá no me pueda arrodillar, pero vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno Padre, que moras en los cielos, gracias, Señor, porque usted es tan bueno. Nos ha enviado a su amado Hijo Jesucristo, que nació en Belén, pero que pronto va a venir por segunda vez a esta tierra, a llevar a los que en Él creen y a darle la vida eterna a los que en Él confían. Bendice a este pueblo de Juliaca, provincia de San Román. Bendice al mundo entero, Señor, y bendice a todos los que te buscan y no te buscan también. Le rogamos esta bendición en el nombre santo, bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estaremos nosotros de un momentito otra vez en Radio Pública y en Facebook en directo, con un grupo de mamás, de un club de madres, en el cual también hablaremos acerca de la palabra de Dios. Así que será hasta un breve momento nomás. Hasta pronto.